Ella no sabía su nombre. Él no imaginaba el peso que ella cargaba. Cuando Violeta cruza España para comprar un hotel y descubre que todo era parte de algo mucho mayor, ya es demasiado tarde. En 3 días se convierte en la esposa de un hombre al que apenas conoce y en madrastra de sus hijos, pero los secretos, los silencios y un deseo que crece con cada mirada hacen imposible mantener la distancia. Quédate hasta el final, porque el amor más verdadero puede nacer del pacto más improbable. El sol de octubre caía pesado sobre los tejados de Madrid cuando Violeta Ibáñez cerró por última vez la puerta de su oficina. Sus manos temblaron ligeramente al dejar la tarjeta de identificación sobre el escritorio de recursos humanos, pero su decisión era firme. Después de 5 años construyendo proyectos innovadores en tecnología agrícola, después de noches sin dormir perfeccionando algoritmos que revolucionarían el riego inteligente, todo se había desmoronado en una sola mañana. El proyecto era mío, pensó mientras caminaba por los pasillos que una vez consideró su segundo hogar. Cada línea de código, cada fórmula, cada presentación, todo era mío. Pero Santiago, su compañero de equipo, había sabido jugar mejor las cartas. Una cena con el director, algunos archivos accidentally enviados desde su cuenta de correo, y de repente, el ascenso que ella merecía llevaba su nombre. Violeta no era una mujer que se rindiera fácilmente. A los 26 años, había aprendido que la vida no regalaba nada. Huérfana desde el nacimiento, había crecido saltando de una institución a otra, construyendo su carácter entre paredes frías y camas prestadas. Cada logro académico, cada beca universitaria, cada oportunidad laboral había sido conquistada con uñas y dientes. Pero esta traición la había golpeado de una manera diferente, más profunda. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. El apartamento que alquilaba en Malasaña le pareció más pequeño que nunca esa noche. Sentada frente a su laptop, con una taza de té entre las manos, navegaba por ofertas de trabajo sin encontrar nada que despertara su interés. Fue entonces cuando un anuncio peculiar llamó su atención. Hotel rural en venta, Segovia. Serio interesado contactar. La descripción era escueta pero intrigante. Una propiedad con historia, necesitada de renovación, perfecta para alguien que buscara un nuevo comienzo. Los correos intercambiados con el propietario fueron formales, corteses, firmados simplemente como E. Saavedra. Por alguna razón, Violeta se imaginó a un señor mayor, quizás viudo, buscando deshacerse de una carga demasiado pesada para sus años dorados. 3 días después, su pequeño Citroën atravesaba las colinas castellanas rumbo a Segovia. El paisaje otoñal, pintado en ocres y dorados, comenzó a calmar su espíritu agitado. Tal vez esto sea exactamente lo que necesito, se dijo, permitiéndose soñar con la posibilidad de convertir aquel hotel en algo especial, algo suyo. La mansión apareció después de una curva, precedida por un portón de hierro forjado que se alzaba entre cipreses centenarios. La construcción de piedra, de arquitectura señorial del siglo XVIII, se extendía majestuosa bajo el cielo azul cobalto. Parte de la estructura mostraba signos de abandono, pero la belleza intrínseca del lugar era innegable. Violeta detuvo el coche frente a la entrada principal, el corazón latiéndole más rápido de lo normal. Se alisó la falda de lana color crema y ajustó su chaqueta marrón, respirando hondo antes de tocar el timbre. Los pasos que se acercaron desde el interior resonaron firmes, decididos. La puerta se abrió y el mundo de Violeta se detuvo. El hombre que apareció ante ella no tenía nada que ver con el anciano apacible que había imaginado. Elías Saavedra era imponente, de al menos 1,85 m, con hombros anchos que llenaban perfectamente una camisa blanca impecable. Su cabello negro mostraba algunas canas distinguidas en las sienes, y sus ojos del color del café tostado la estudiaron con una intensidad que la hizo ruborizarse instantáneamente. «¿Señorita Ibáñez?» Su voz era profunda, con un ligero acento que no pudo identificar. «Sí, yo soy Violeta», logró articular, consciente de que su voz sonaba más aguda de lo normal.
Elías la observó un momento más, y ella pudo ver algo indefinible cruzar por su mirada antes de que él se hiciera a un lado para invitarla a pasar. Bienvenida a la Encina Real. El interior de la mansión era aún más impresionante que el exterior. Techos altos con vigas de madera, suelos de mármol que reflejaban la luz que entraba por enormes ventanales, y una escalinata central que se curvaba elegantemente hacia el segundo piso. Pero fue la calidez que emanaba del lugar lo que realmente la sorprendió. A pesar de su grandeza, se sentía como un hogar. ¿Le apetece un café?, preguntó Elías, guiándola hacia lo que parecía ser una sala de estar más íntima. «Por favor», respondió Violeta, todavía procesando la discrepancia entre sus expectativas y la realidad. Mientras él preparaba el café, ella lo observó discretamente. Sus movimientos eran precisos, controlados, pero había algo en la tensión de sus hombros que sugería que él estaba tan nervioso como ella. Cuando se volvió para entregarle la taza, sus dedos se rozaron brevemente, y Violeta sintió una descarga eléctrica que la hizo retirar la mano más rápido de lo necesario. «Supongo que tiene preguntas sobre la propiedad», dijo Elías tomando asiento frente a ella. «Muchas», admitió Violeta, recuperando parte de su compostura profesional. «Para empezar, no esperaba que fuera usted quien... ¿Quién qué?» Los ojos de él brillaron con un atisbo de diversión. «Quien estuviera vendiendo», terminó, sintiendo que sus mejillas se encendían nuevamente. Elías sonrió por primera vez desde que había llegado, y el efecto fue devastador. Su rostro se transformó completamente, revelando una calidez que había mantenido oculta tras su fachada formal. «Los correos electrónicos pueden ser engañosos», dijo. «Espero que no la decepcione la realidad». «Todo lo contrario», pensó Violeta, pero se limitó a sonreír y tomar un sorbo de café. El recorrido por la mansión duró casi 2 horas. Elías le mostró las habitaciones que funcionaban como hotel boutique, con sus 12 suites decoradas con gusto exquisito, cada una con nombre de especies de árboles autóctonos. Después la llevó a la zona abandonada, donde la estructura original se perdía entre escombros y malas hierbas. «Esta parte requiere una renovación completa», explicó, sus ojos estudiando el rostro de ella en busca de alguna reacción. Pero Violeta no mostraba desaliento. Por el contrario, sus ojos brillaban con una emoción que él no esperaba. Ella veía posibilidades donde otros verían problemas. «Es perfecta», murmuró, más para sí misma que para él. «¿Perfecta?» Elías se detuvo, sorprendido. «Sí». Violeta se volvió hacia él, su rostro iluminado por una sonrisa genuina. Es exactamente lo que necesitaba encontrar. En ese momento, mientras la luz dorada del atardecer se filtraba por las ventanas rotas de la zona en ruinas, algo cambió entre ellos. Elías la miró como si la viera realmente por primera vez, y Violeta sintió que algo profundo y peligroso comenzaba a removerse en su pecho. Ninguno de los dos sabía aún que aquel encuentro inesperado alteraría sus vidas de maneras que jamás habrían imaginado. La cena había sido servida en un comedor íntimo, iluminado por velas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Violeta había aceptado la invitación de Elías para quedarse esa noche en una de las suites, argumentando que el viaje de regreso a Madrid era demasiado largo para emprenderlo al anochecer. Pero la verdad era que no podía alejarse de aquel lugar, de aquel hombre que despertaba en ella sensaciones que creía haber enterrado para siempre. Durante la cena, habían hablado de todo y de nada. Elías le había contado sobre la historia de la mansión, construida por sus antepasados en el siglo XVIII, y sobre su trabajo en la construcción, aunque evitaba entrar en detalles sobre su vida personal. Violeta, por su parte, había compartido su pasión por la tecnología y su sueño de crear algo propio, pero también esquivaba las preguntas más íntimas. «¿Por qué vende la Encina Real?», preguntó Violeta mientras degustaba el postre casero que había preparado Carmen, la única empleada que aún vivía en la mansión. La pregunta flotó en el aire como una hoja al viento. Elías dejó de comer y fijó su mirada en el cristal de vino tinto que giraba entre sus dedos. Por un momento, Violeta pensó que no iba a responder. «La vida a veces nos obliga a tomar decisiones que no queremos», dijo finalmente, su voz cargada de una melancolía que hizo que algo se contrajera en el pecho de ella.
Antes de que Violeta pudiera preguntar más, el sonido de pequeños pasos corriendo por el pasillo interrumpió la intimidad del momento. Dos niños idénticos aparecieron en el umbral del comedor, con pijamas desalineados y cabello revuelto por el sueño. «Papá, no podemos dormir», dijo uno de ellos, frotándose los ojos. «Martín, Mateo». La voz de Elías se suavizó inmediatamente. «¿Qué hacen despiertos?» Los gemelos de unos 6 años se acercaron tímidamente. Sus ojos curiosos se posaron en Violeta, estudiándola con la intensidad característica de los niños. «¿Quién es ella?», preguntó el que parecía ser Mateo, señalándola sin disimulo. «Es la señorita Violeta», explicó Elías, levantándose para acercarse a sus hijos. «Vino a conocer la Encina Real». «¿Va a vivir aquí?», preguntó Martín, el más extrovertido de los dos. Violeta sintió que su corazón se aceleraba ante la inocente pregunta. Miró a Elías, pero él estaba ocupado acomodando el cabello de sus hijos. «Es solo una visita», respondió ella suavemente. «Vamos, chicos, a dormir», dijo Elías, pero su tono no tenía la firmeza habitual. «¿Nos cuenta un cuento?», preguntó Mateo, dirigiéndose sorprendentemente a Violeta. «Yo...» Violeta miró a Elías, buscando orientación. «No tienen que molestarte», se apresuró a decir él, pero había algo en su mirada que la alentaba a aceptar. «No es molestia», sonrió Violeta levantándose. «Me encantaría». Los siguientes 30 minutos fueron mágicos. Sentada entre las dos camas gemelas en una habitación decorada con libros y juguetes de madera, Violeta inventó la historia de una princesa que no necesitaba ser rescatada porque sabía construir sus propios castillos. Los niños la escucharon fascinados, y cuando terminó, Martín le tomó la mano con confianza infantil. «Me gusta tu historia», susurró. «¿Volverás mañana?» «Mañana tengo que regresar a Madrid», respondió Violeta, sintiendo una punzada inesperada de tristeza. «Pero volverás, ¿verdad?», insistió Mateo. Violeta miró hacia la puerta, donde Elías había aparecido silenciosamente, observando la escena con una expresión indescifrable. «Ya veremos», fue todo lo que pudo decir. Una hora después, cuando los niños finalmente se habían quedado dormidos, Elías y Violeta se encontraron en la terraza que daba al jardín posterior. La noche era clara, y las estrellas brillaban con una intensidad que solo se podía apreciar lejos de las luces de la ciudad. «Son maravillosos», comentó Violeta, envuelta en una manta que él le había traído. «Lo son», concordó Elías, pero había una tensión en su voz que no había estado antes. «También son la razón por la que no puedo vender la Encina Real». Violeta se volvió hacia él confundida. «No entiendo». Elías guardó silencio durante varios minutos, como si estuviera librando una batalla interna. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Mi esposa murió hace 2 años. Los padres de Elena, los abuelos de los niños, creen que no soy capaz de criarlos solo». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque tranquilo. Violeta sintió que su respiración se entrecortaba, no solo por la revelación de su viudez, sino por el dolor que destilaba cada palabra. «Hay una demanda en curso», continuó Elías. «Quieren la custodia. Alegan que un hombre soltero, dedicado completamente al trabajo, no puede ofrecer la estabilidad emocional que necesitan 2 niños de 6 años. Pero eso es...». Violeta comenzó a protestar indignada. «¿Absurdo? Tal vez. Pero tienen recursos, abogados buenos, y yo...». Se pasó una mano por el cabello. «Yo soy solo un hombre que intenta mantener unida a su familia». Violeta se acercó instintivamente a él. Podía sentir su dolor, su desesperación, y algo en su interior se removió peligrosamente. «¿Qué vas a hacer?». Elías la miró entonces, y en sus ojos había algo que la hizo estremecerse. Determinación mezclada con vulnerabilidad, esperanza luchando contra el miedo. «Necesito una esposa», dijo, y las palabras sonaron extrañas en el aire nocturno. «Necesito demostrar que puedo darles una familia estable, completa». El corazón de Violeta latió tan fuerte que estuvo segura de que él podía escucharlo. «Elías, cásate conmigo», dijo de repente, volviéndose completamente hacia ella. «Sé que suena loco, sé que acabamos de conocernos, pero...». Su voz se quebró ligeramente. «No tengo a nadie más a quien pedírselo».
Violeta se quedó inmóvil, el mundo girando a su alrededor mientras procesaba lo que acababa de escuchar. «¿Me estás pidiendo que...?» «Un matrimonio de conveniencia», aclaró él rápidamente. «Solo en el papel, solo hasta que gane la custodia. Después podrás irte y yo me aseguraré de que no te falte nada». «Elías, yo no puedo...» comenzó Violeta, pero él la interrumpió. «Podrías quedarte con la Encina Real», dijo desesperado. «Después del divorcio sería tuya. Podrías hacer todos esos proyectos que vi brillar en tus ojos esta tarde». Las palabras resonaron en el silencio. Violeta lo miró, viendo por primera vez la profundidad de su desesperación, pero también algo más. Había una conexión entre ellos que ninguno de los dos podía negar, algo que había comenzado en el momento en que se habían visto por primera vez. «Necesito tiempo para pensarlo», susurró finalmente. «No tengo tiempo», respondió él, su voz cargada de angustia. «La audiencia es en 2 semanas. Si aparezco solo otra vez...» Violeta cerró los ojos, sintiendo que su vida estaba a punto de cambiar de manera irrevocable. Pensó en Madrid, en su apartamento vacío, en las traiciones que había dejado atrás. Pensó en los ojos confiados de Martín y Mateo, en la manera en que habían aceptado su presencia con tanta naturalidad. Y pensó en Elías, en la forma en que la miraba como si pudiera ver directamente su alma. Cuando abrió los ojos, él la estaba observando con una intensidad que la hizo temblar. «Si acepto», dijo lentamente, «tiene que ser real para ellos. Los niños no pueden saber que es una farsa». Los ojos de Elías se iluminaron con una esperanza cautelosa. «¿Eso significa...?» «Significa que sí», susurró Violeta, sin poder creer sus propias palabras. «Me casaré contigo». La sonrisa que se extendió por el rostro de Elías fue como el amanecer después de la noche más larga. Se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas, y por un momento Violeta pensó que iba a besarla. Pero él se detuvo, recordando los términos de su acuerdo. «Gracias», murmuró. «No sabes lo que esto significa para mí». Violeta asintió, sintiendo que acababa de saltar al vacío sin paracaídas. Pero cuando miró los ojos de Elías, llenos de gratitud y algo más profundo que no se atrevía a nombrar, supo que no se arrepentía. 3 días después, en el pequeño juzgado de Segovia, Violeta Ibáñez se convertía en Violeta Saavedra. Y mientras intercambiaban votos que sonaban extrañamente sinceros para un matrimonio de conveniencia, ninguno de los dos pudo ignorar la forma en que sus corazones latían al unísono. La habitación que Elías le había asignado a Violeta estaba en el ala oeste de la mansión, conectada a la suya por un baño compartido que permanecía cerrado con llave por ambos lados. Era espaciosa, elegante, con ventanas que daban al jardín de rosas que Elena había cultivado con tanto amor. Violeta había descubierto esto último por Carmen, la gobernanta, quien no perdía oportunidad de mencionar a la difunta esposa. La señora Elena tenía muy buen gusto, había comentado Carmen el primer día, mientras acomodaba las pocas pertenencias de Violeta en el armario. Esta habitación era su favorita para las invitadas especiales. El mensaje implícito era claro. Violeta era solo una invitada temporal, no la señora de la casa. Los gemelos, sin embargo, habían adoptado una actitud completamente diferente. Martín y Mateo la habían aceptado con la facilidad característica de los niños, aunque no sin antes ponerla a prueba con una serie de travesuras elaboradas. El primer día encontró su cepillo de dientes lleno de pasta dental. El segundo, sus zapatos habían aparecido en el jardín, cuidadosamente enterrados entre las rosas. El tercero despertó para encontrar un sapo en su cómoda, mirándola con ojos saltones y acusadores. «¿Algo que quieran contarme?», había preguntado durante el desayuno, sosteniendo el sapo con una sonrisa divertida. Los gemelos intercambiaron miradas culpables antes de que Martín estallara en risas. «¡No gritaste!», exclamó admirado. La señorita Patricia gritó tanto que papá tuvo que llevarla al médico. Violeta miró a Elías, quien había palidecido ligeramente. Patricia era... «una conocida», murmuró él evitando su mirada. «Los niños la pusieron a prueba el mes pasado. Una conocida que aspiraba a ser algo más», pensó Violeta,
sintiendo una punzada inexplicable de celos, pero se obligó a sonreír y dirigirse a los niños. ¿Saben qué? Donde yo crecí teníamos un sapo mascota llamado Príncipe Verde. Era el más inteligente de todos. Los ojos de los gemelos se iluminaron, y desde ese momento las travesuras cesaron. En su lugar comenzaron a incluirla en sus juegos, a buscar su opinión sobre sus dibujos y a insistir en que fuera ella quien les leyera cuentos antes de dormir. Elías observaba estas interacciones con una mezcla de asombro y algo que Violeta no podía descifrar. Se mostraba cortés, considerado, pero mantenía una distancia emocional que ella encontraba frustrante. Durante el día, él se ausentaba frecuentemente por trabajo, y cuando estaba en casa se encerraba en su oficina o se limitaba a conversaciones superficiales durante las comidas. Fue durante una de esas cenas silenciosas que Violeta decidió tomar la iniciativa. «He estado pensando en la zona abandonada de la mansión», dijo cortando cuidadosamente su cordero. «Creo que podríamos convertirla en algo especial». Elías levantó la mirada de su plato por primera vez en varios minutos. «Algo especial. Una cafetería artesanal», explicó Violeta sintiendo que su entusiasmo crecía. «Con productos locales, repostería casera, quizás algunas habitaciones adicionales para huéspedes que busquen una experiencia más auténtica». «Suena interesante», admitió él, pero su tono era neutral. «Podríamos aprovechar el huerto que hay detrás. Carmen me contó que Elena cultivaba hierbas aromáticas allí. Podríamos restaurar esa tradición». Al mencionar a Elena, algo cambió en la expresión de Elías. Sus ojos se endurecieron ligeramente, y Violeta se dio cuenta de que había tocado un tema sensible. «Elena está muerta», dijo con una frialdad que la hizo estremecer. «No necesitamos restaurar nada relacionado con ella». El silencio que siguió fue tenso, cargado de emociones no expresadas. Los gemelos, que habían estado escuchando la conversación con interés, bajaron la mirada incómodos. «Tienes razón», dijo Violeta suavemente. «Podríamos crear algo completamente nuevo». Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Violeta escuchó sonidos provenientes del baño compartido, pasos nerviosos, agua corriendo, y luego un silencio que se extendió demasiado. Se acercó a la puerta con cautela, presionando el oído contra la madera. «Elías», susurró, «¿estás bien?». La respuesta tardó tanto en llegar que pensó que no la había escuchado. «Estoy bien», dijo finalmente, pero su voz sonaba ronca, cargada de una emoción que intentaba ocultar. Violeta permaneció allí varios minutos más, con la mano apoyada sobre la puerta, sintiendo una conexión extraña con el hombre que lloraba silenciosamente al otro lado. Quería consolarlo, abrazarlo, decirle que no tenía que cargar solo con su dolor, pero sabía que él no se lo permitiría, no a ella, que era apenas una extraña en su vida, por más que llevara su apellido. Al día siguiente, durante el desayuno, Elías se mostró aún más distante. Revisaba emails en su teléfono, respondía con monosílabos y evitaba completamente el contacto visual con Violeta. Fue Mateo quien rompió la tensión. «Papá, ¿por qué no sonríes nunca cuando está Violeta?». La pregunta cayó como una bomba en el comedor. Elías se quedó inmóvil, el teléfono a medio camino hacia la mesa. Violeta sintió que sus mejillas se encendían. «Claro que sonrío», murmuró Elías, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No es verdad», insistió Martín. «Sonríes diferente, como cuando el doctor nos pone inyecciones». Los gemelos tenían esa capacidad infantil de ver la verdad sin filtros, y sus observaciones habían dado en el blanco. Violeta se levantó abruptamente de la mesa. «Tengo que hacer algunas llamadas», murmuró, necesitando escapar de la tensión que se había vuelto insoportable. Pero antes de que pudiera salir del comedor, la voz de Elías la detuvo. «Violeta». Se volvió esperando encontrar irritación en sus ojos. En cambio, vio algo que la sorprendió. Vulnerabilidad. «¿Podríamos hablar?», preguntó él. «Esta tarde, cuando regrese del trabajo». Ella asintió, sintiendo que algo fundamental estaba a punto de cambiar entre ellos. «Está bien», susurró. «Te estaré esperando». Y mientras salía del comedor, consciente de la mirada de él siguiéndola, Violeta se preguntó si estaba preparada para la conversación que los esperaba.
La tarde había caído como un manto gris sobre la encina real cuando Elías finalmente regresó del trabajo. Violeta lo esperaba en la biblioteca, rodeada de libros antiguos y el aroma a madera pulida que caracterizaba esa habitación. Había pasado horas allí, intentando concentrarse en un proyecto de renovación que había estado bocetando, pero sus pensamientos regresaban una y otra vez a la conversación pendiente. Cuando él apareció en el umbral, aún llevaba el traje de trabajo, pero se había aflojado la corbata y desabrochado los primeros botones de la camisa. Violeta sintió que su respiración se entrecortaba al verlo así, más relajado, más accesible. ¿Los niños están dormidos?, preguntó él, cerrando la puerta tras de sí. Sí, Carmen les preparó la cena y yo les leí un cuento, respondió Violeta, cerrando el cuaderno donde había estado dibujando. Se durmieron hace una hora. Elías asintió y se acercó al bar que ocupaba una esquina de la biblioteca. Sin preguntar, sirvió 2 copas de brandy y le ofreció una a Violeta. Gracias, murmuró ella, aceptando la copa aunque rara vez bebía alcohol. Él tomó asiento en el sillón frente al suyo, pero no bebió inmediatamente. En cambio, estudió el líquido ámbar como si pudiera encontrar en él las palabras que necesitaba decir. Los niños tienen razón, comenzó finalmente. No sonrío cuando estás cerca. Violeta sintió que algo se contraía en su pecho ante la confesión. ¿Por qué?, preguntó, aunque no estaba segura de querer conocer la respuesta. Elías levantó la mirada hacia ella, y en sus ojos había una intensidad que la hizo estremecerse. Porque cuando sonrío contigo, cuando me permito relajarme en tu presencia, olvido que esto es temporal. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de una honestidad brutal que ninguno de los dos había esperado. Violeta sintió que sus mejillas se encendían. Elías, sé que suena ridículo, continuó él pasándose una mano por el cabello. Apenas nos conocemos desde hace una semana, pero hay algo en ti que... Se detuvo, frustrado. Desde el momento en que abrí esa puerta y te vi parada allí, con esa sonrisa nerviosa y esos ojos que brillaban de emoción por el proyecto, supe que eras peligrosa para mi paz mental. Violeta dejó la copa sobre la mesa con manos temblorosas. ¿Peligrosa? Peligrosa porque me haces sentir cosas que creí que habían muerto con Elena, admitió él, su voz apenas un susurro. Peligrosa porque cuando te veo con mis hijos, cuando los escucho reír contigo de una manera que no habían hecho en 2 años, empiezo a imaginar cosas que no debería imaginar. El corazón de Violeta latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Se levantó del sillón necesitando moverse, poner distancia entre ellos antes de hacer algo de lo que pudiera arrepentirse. Esto no era parte del acuerdo, susurró, dándole la espalda. Lo sé. La voz de Elías sonó más ronca. Y por eso mantengo la distancia. Por eso intento tratarte como lo que eres. Una empleada, una socia comercial, alguien que está aquí por conveniencia mutua. Las palabras dolieron más de lo que Violeta había esperado. Se volvió hacia él, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. ¿Es eso lo que soy para ti? Una empleada. Elías se levantó también, acercándose a ella con pasos lentos y deliberados. No, murmuró, deteniéndose a apenas unos centímetros de distancia. Eres mucho más que eso. Y ese es precisamente el problema. La tensión entre ellos era palpable, eléctrica. Violeta podía sentir el calor que emanaba del cuerpo de él. Podía oler su colonia mezclada con algo más masculino, más primitivo. Cuando él levantó una mano para acariciar su mejilla, ella cerró los ojos involuntariamente. Violeta, susurró su nombre como una oración. No digas nada más, rogó ella, abriendo los ojos para encontrarse con su mirada ardiente. Por favor. Pero él no la besó como ambos deseaban. En cambio, dejó caer la mano y retrocedió, rompiendo el hechizo que los había envuelto. Tienes razón, dijo, su voz cargada de frustración. Esto no era parte del acuerdo. El momento se desvaneció, dejando un vacío doloroso entre ellos. Violeta se sintió rechazada, confundida, y esa sensación familiar de no ser suficiente para nadie volvió a apoderarse de ella. Creo que me iré a dormir, murmuró,
dirigiéndose hacia la puerta. «Violeta, espera», la llamó él, pero ella no se detuvo. «Buenas noches, Elías». Una vez en su habitación, Violeta se dejó caer sobre la cama, abrazando una almohada contra su pecho. Las emociones se arremolinaban en su interior: atracción, frustración, dolor, esperanza. Todo mezclado en un torbellino que la dejaba exhausta. Al otro lado de la pared podía escuchar a Elías moviéndose en su habitación. Pasos nerviosos, una puerta que se abría y cerraba, el sonido de algo cayendo al suelo. Estaba tan inquieto como ella, y esa revelación le proporcionó un consuelo extraño. A la mañana siguiente, el desayuno transcurrió en un silencio tenso. Los gemelos, con esa intuición infantil que los caracterizaba, notaron inmediatamente que algo había cambiado entre los adultos. «¿Por qué no se hablan?», preguntó Martín mirando alternativamente a su padre y a Violeta. «Claro que nos hablamos», mintió Violeta, forzando una sonrisa. «¿Verdad, Elías?». «Por supuesto», respondió él, pero su tono era formal, distante. «No es verdad», insistió Mateo. «Ayer se hablaban diferente. Hoy están raros». Los niños tenían razón, y su capacidad para percibir las tensiones emocionales resultaba inquietante. Violeta intercambió una mirada rápida con Elías, y en sus ojos vio la misma preocupación que sentía ella. No podían permitir que su situación personal afectara a los gemelos. «Tenemos que hablar», murmuró Elías cuando los niños salieron corriendo al jardín después del desayuno. «Sí», concordó Violeta, «pero no aquí. Carmen nos está observando». Era cierto. La gobernanta había estado más atenta que de costumbre, como si pudiera percibir que algo había cambiado en la dinámica de la casa. «Esta tarde», dijo Elías, «en el viñedo abandonado. Nadie nos molestará allí». Violeta asintió, sintiendo que se adentraba en territorio peligroso, pero sabía que no tenían opción. Si iban a hacer funcionar esa farsa, tenían que establecer reglas claras, límites que ninguno de los dos pudiera cruzar. Lo que no sabía era que algunas líneas, una vez cruzadas, era imposible volver atrás. El viñedo abandonado se extendía en terrazas por la ladera sur de la propiedad, donde las vides silvestres se entrelazaban formando un laberinto verde bajo el sol vespertino. Violeta llegó primero, eligiendo un muro de piedra que había resistido el paso del tiempo como asiento improvisado. El lugar tenía una belleza melancólica que encajaba perfectamente con su estado de ánimo. Cuando Elías apareció entre las vides, caminando con esa elegancia natural que la perturbaba, Violeta sintió que su resolución de mantener las distancias flaqueaba. Se había cambiado el traje por unos jeans oscuros y una camisa blanca que resaltaba su bronceado, y el contraste casual lo hacía parecer más accesible, más humano. «Gracias por venir», dijo él, manteniéndose a una distancia prudente. «Teníamos que hacerlo», respondió ella, evitando mirarlo directamente. «Los niños se están dando cuenta de que algo pasa». Elías asintió, apoyándose contra un poste de madera carcomida. «Necesitamos establecer reglas», comenzó, su voz cuidadosamente controlada. «Límites claros para que esto funcione». «Estoy de acuerdo», murmuró Violeta, aunque las palabras le dolieron más de lo esperado. «Nada de contacto físico innecesario», dijo él, enumerando como si fuera una lista de negocios. «Nada de cenas románticas a solas. Mantenemos las conversaciones centradas en los niños y la casa. Y nada de confesiones a medianoche», añadió ella con una pizca de sarcasmo que lo hizo sonreír a su pesar. «Especialmente eso», concordó él, y por un momento la tensión se alivió. Violeta se levantó del muro necesitando moverse. Caminó entre las vides, tocando las hojas marchitas con dedos temblorosos. «¿Qué hacemos con la atracción?», preguntó de repente, sorprendiéndose de su propia audacia. La pregunta quedó suspendida en el aire. Elías tardó tanto en responder que ella pensó que no lo haría. «La ignoramos», dijo finalmente, pero su voz sonaba tensa. «Fingimos que no existe». «¿Y si no podemos?», insistió ella, volviéndose para enfrentarlo. «¿Y si cada vez que nos miramos sentimos...?» «Entonces actuamos como adultos responsables», la interrumpió él bruscamente. «Recordamos por qué estamos aquí. Recordamos que hay dos niños que necesitan estabilidad, no más caos en sus vidas.
Las palabras fueron como una bofetada. Violeta sintió que las lágrimas amenazaban con escapar, pero se las tragó con orgullo. «Tienes razón», susurró. «Los niños son lo más importante». Elías se acercó entonces, como si no pudiera evitarlo. «Violeta, no quise decir que tú seas caos. Es solo que...» «¿Qué?», lo desafió ella, levantando la barbilla. «Que me asustas», admitió él, su voz ronca. «Me asusta lo que me haces sentir, lo rápido que está sucediendo. Elena y yo nos conocimos durante años antes de enamorarnos. Contigo es como si hubiera saltado de un acantilado sin mirar abajo». El corazón de Violeta se detuvo ante la confesión involuntaria. «¿Enamorarnos?», repitió, apenas un susurro. Elías se dio cuenta de lo que había dicho y retrocedió como si lo hubiera quemado. «No quise decir eso», se apresuró a corregir. «Quise decir atracción, química física, nada más». Pero ya era demasiado tarde. Las palabras habían salido, y ambos sabían que habían sido sinceras. Violeta se acercó a él, ignorando todas las reglas que acababan de establecer. «¿Y si dejáramos de huir?», susurró, tan cerca que podía ver las motas doradas en sus ojos marrones. «¿Y si por una vez en nuestras vidas nos permitiéramos sentir sin analizar cada consecuencia?». Elías la miró como si fuera una tentación que no podía resistir. Sus ojos bajaron a sus labios, y Violeta contuvo la respiración. «No podemos», murmuró él, pero su mano se alzó para acariciar su mejilla. «Sería demasiado complicado cuando tengas que irte». «¿Y si no quisiera irme?», preguntó ella, sorprendiéndose de su propia valentía. La pregunta los golpeó a ambos como un rayo. Elías cerró los ojos, luchando contra algo más poderoso que su voluntad. «Violeta, solo dime una cosa», susurró ella. «¿Sientes algo real por mí? ¿O solo soy conveniente porque no tienes otra opción?». Elías abrió los ojos, y en ellos había una intensidad que la hizo temblar. «Si solo fueras conveniente», murmuró, su pulgar acariciando su pómulo. «No estaría luchando contra mí mismo cada segundo del día». El viento movió las hojas a su alrededor, creando una sinfonía susurrante que parecía alentar lo inevitable. Violeta se alzó en puntas de pie, acortando la distancia entre ellos, y esta vez Elías no retrocedió. Sus labios se encontraron en un beso que fue como una explosión de sensaciones contenidas, suave al principio, tentativo, pero que se profundizó cuando ella suspiró contra su boca. Las manos de él se hundieron en su cabello, atrayéndola más cerca, mientras ella se aferraba a su camisa como si fuera su único ancla en un mundo que se tambaleaba. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban agitadamente. Elías apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados. «Esto cambia todo», susurró. «Lo sé», respondió ella sin apartarse. «¿Te arrepientes?». Él abrió los ojos, y en ellos había una decisión que la tranquilizó. «De muchas cosas en mi vida», murmuró, «pero de esto no». Los días que siguieron al beso en el viñedo trajeron un cambio sutil pero perceptible en la dinámica de la encina real. Elías y Violeta no habían vuelto a hablar de lo sucedido, pero algo fundamental había cambiado entre ellos. Las miradas duraban más tiempo. Los roces accidentales enviaban descargas eléctricas, y el aire mismo parecía cargado de una tensión dulce y anticipatoria. Los gemelos, con esa perspicacia infantil que los caracterizaba, fueron los primeros en notarlo. «Papá está más contento», comentó Mateo durante el desayuno, mientras untaba mermelada en su tostada. «Sonríe de verdad ahora». «Y Violeta también», añadió Martín, mirándola con ojos curiosos. «¿Por qué están tan felices?». Violeta sintió que sus mejillas se encendían, pero antes de que pudiera responder, Elías intervino. «Porque estamos contentos de ser una familia», dijo simplemente, y la palabra familia resonó en el corazón de Violeta con una intensidad inesperada. Esa tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Violeta decidió poner en marcha su proyecto de la cafetería. Había estado posponiendo la idea, temerosa de que Elías la rechazara, pero el nuevo entendimiento entre ellos le daba valor para insistir. Lo encontró en su oficina, concentrado en unos planos que extendía sobre el escritorio.
Llevaba gafas de lectura que no había visto antes, y el gesto le daba un aire intelectual que la atraía irresistiblemente. ¿Molesto?, preguntó desde la puerta. Él levantó la vista y sonrió, una sonrisa cálida que llegaba hasta sus ojos. «Nunca», respondió quitándose las gafas. «¿Qué necesitas?». Violeta se acercó al escritorio, consciente de cómo él la seguía con la mirada. «Quiero hablar contigo sobre la cafetería», dijo, sentándose en la silla frente a él. «He estado trabajando en algunos diseños». Extendió el cuaderno donde había estado bocetando durante días. Los dibujos mostraban la transformación del ala abandonada en un espacio acogedor, con grandes ventanales, mesas de madera rústica y una cocina abierta donde los huéspedes pudieran ver cómo se preparaban los productos artesanales. Elías estudió los bocetos con atención y Violeta pudo ver el momento exacto en que su interés profesional se despertó. «Esto es brillante», murmuró, señalando un detalle particular. «La forma en que has aprovechado la luz natural, la distribución del espacio, es mejor de lo que imaginé». «¿Entonces te gusta la idea?», preguntó ella conteniendo el aliento. «Me encanta», respondió él, levantando la mirada hacia ella. «Pero necesitaremos ayuda con la construcción. Conozco a alguien que podría interesarse en el proyecto». Violeta sintió una punzada de inquietud ante algo en su tono. «¿Quién?». «Rodrigo Mendoza. Es arquitecto y contratista, especializado en restauraciones históricas. Hemos trabajado juntos en varios proyectos». El nombre no le decía nada, pero la forma en que Elías lo había mencionado, con una ligera tensión en la voz, la puso en alerta. «¿Hay algo que deba saber sobre él?», preguntó directamente. Elías vaciló un momento antes de responder. «Es muy bueno en su trabajo», dijo finalmente, «y es encantador, especialmente con las mujeres». La confesión inadvertida de celos hizo que el corazón de Violeta diera un vuelco. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. «¿Te molesta que otros hombres me encuentren atractiva?», preguntó con una sonrisa traviesa. Elías la miró con una intensidad que la hizo estremecerse. «Me molesta cualquier cosa que pueda alejarte de aquí», admitió. «De nosotros». La honestidad de sus palabras la desarmó completamente. Se levantó y rodeó el escritorio, deteniéndose justo frente a él. Elías giró la silla para enfrentarla, y ella se encontró entre sus piernas, el corazón latiéndole salvajemente. «No hay nada que pueda alejarme», susurró acariciando su mejilla. «No ahora». Él cerró los ojos, apoyándose en su toque. «Prométemelo», murmuró. «Te lo prometo», respondió ella, sellando sus palabras con un beso suave que él profundizó inmediatamente. Fue en ese momento cuando una voz los interrumpió desde la puerta. «¿Papá?». Se separaron bruscamente para encontrar a Martín en el umbral, mirándolos con curiosidad, pero sin sorpresa, como si hubiera estado esperando ese momento. «¿Qué necesitas, campeón?», preguntó Elías intentando recuperar la compostura. «Mateo se lastimó la rodilla en el jardín», explicó el niño. «Está llorando». Violeta reaccionó instintivamente, dirigiéndose hacia la puerta, pero se detuvo cuando Martín añadió: «¿Violeta va a ser nuestra mamá de verdad ahora?». La pregunta cayó como una bomba entre ellos. Violeta se quedó inmóvil, sin saber qué responder, mientras Elías se levantaba lentamente de su silla. «¿Por qué preguntas eso?», inquirió él con cuidado. «Porque se besan como los papás y mamás de verdad», respondió Martín con la lógica aplastante de un niño de 6 años. «Y porque cuando la miras, pareces feliz de la forma en que mamá Elena decía que debías lucir cuando encontraras el amor de nuevo». Las palabras del niño los dejaron sin aliento. Violeta sintió que las lágrimas amenazaban con escapar al darse cuenta de que los gemelos habían estado observando, esperando, deseando que ella se convirtiera en algo más que una presencia temporal en sus vidas. Elías se acercó a su hijo y se arrodilló para quedar a su altura. «¿Te gustaría que Violeta fuera tu mamá de verdad?», preguntó con voz temblorosa. Martín asintió vigorosamente. «Sí, y a Mateo también. Hablamos de eso anoche». Violeta se llevó una mano al corazón, abrumada por la aceptación incondicional de los niños. Cuando Elías se incorporó y la miró, en sus ojos había una pregunta silenciosa que la hizo temblar.
Vamos a ver a Mateo, murmuró ella, necesitando tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Pero mientras se dirigían al jardín, con Martín corriendo delante de ellos, Violeta sintió que el rumbo de su vida había cambiado irreversiblemente. Ya no se trataba solo de un matrimonio de conveniencia. Se había convertido en algo real, algo que la aterrorizaba y la emocionaba a partes iguales. Rodrigo Mendoza llegó a la Encina Real un martes por la mañana, conduciendo un BMW descapotable que contrastaba dramáticamente con la sobriedad rural del lugar. Violeta lo observó desde la ventana de la cocina, mientras él se bajaba del coche con movimientos seguros y elegantes. Era alto, de complexión atlética, con cabello castaño que brillaba bajo el sol y una sonrisa que podía derretir glaciares. «Es muy guapo», comentó Carmen apareciendo junto a ella con una bandeja de café recién hecho. «Siempre lo ha sido ese muchacho». «¿Lo conoces desde hace tiempo?», preguntó Violeta, intentando que su voz sonara casual. «Desde que era adolescente. Su familia tiene propiedades cerca de aquí. Él y el señor Elías han sido amigos desde la universidad». La información tranquilizó parcialmente a Violeta, pero cuando Rodrigo se acercó a la entrada principal y ella pudo ver mejor sus facciones perfectas y su sonrisa encantadora, sintió una punzada de inseguridad que no había experimentado en años. Elías apareció en la puerta para recibir a su amigo, y Violeta notó inmediatamente la diferencia en su postura. Estaba más tenso, más alerta, como si la presencia de Rodrigo activara algún instinto protector primitivo. «¡Elías!», exclamó Rodrigo abrazando a su amigo con afecto genuino. «Te ves bien, hermano. El matrimonio te sienta». «Gracias por venir tan rápido», respondió Elías, pero su sonrisa parecía forzada. «Ven, quiero presentarte a Violeta». Cuando entraron en la cocina, Rodrigo se dirigió directamente hacia ella, con esa confianza natural que caracteriza a los hombres acostumbrados al éxito con las mujeres. «Así que tú eres la mujer que logró domar al lobo solitario de Segovia», dijo, tomando su mano y llevándosela a los labios en un gesto galante que la hizo sonrojar. «Encantada», murmuró Violeta, consciente de la mirada penetrante de Elías. «El placer es completamente mío», respondió Rodrigo, reteniendo su mano un momento más de lo necesario. «Elías no me había dicho que eras tan hermosa». «Rodrigo siempre ha sido un adulador», intervino Elías secamente, acercándose para poner una mano posesiva en la espalda de Violeta. Durante la visita al ala abandonada, Rodrigo se mostró profesional y entusiasta con el proyecto. Sus ideas eran brillantes, sus sugerencias prácticas y su experiencia evidente. Pero también era imposible ignorar la forma en que la miraba, como si estuviera evaluando algo más que la viabilidad arquitectónica del proyecto. «Podrías abrir aquí una arcada», explicó señalando una pared. «Conectar directamente con el jardín de hierbas aromáticas. Imagínate, los huéspedes desayunando mientras ven cómo cortas tomillo fresco para sus infusiones». La imagen que pintaba era seductora, y Violeta se encontró emocionándose con las posibilidades. «¿Cuánto tiempo tomaría la renovación?», preguntó. «3 meses, trabajando intensivamente», respondió Rodrigo. «Tendría que supervisar personalmente para asegurar la calidad». «¿3 meses aquí?», la voz de Elías sonó tensa. «Tendría que estar presente la mayor parte del tiempo», confirmó Rodrigo mirando a Violeta. «Espero que no te moleste tener al arquitecto rondando por casa, Violeta». «Por supuesto que no», respondió ella, ignorando la manera en que Elías se había puesto rígido a su lado. Esa noche, después de que Rodrigo se hubiera ido con la promesa de regresar al día siguiente con los planos preliminares, Elías se mostró inusualmente callado durante la cena. «¿Qué opinas de Rodrigo?», preguntó finalmente, cuando los niños se hubieron ido a dormir. Violeta percibió la tensión en su voz y decidió ser honesta. «Es muy atractivo y evidentemente competente», dijo, observando cómo él apretaba la mandíbula. «También es obvio que está interesado en mí». «¿Y tú?», preguntó Elías, su voz peligrosamente baja. «¿Estás interesada en él?». Violeta se acercó a él, sorprendida por la vulnerabilidad que vio en sus ojos. «¿De verdad tienes que preguntarlo?», murmuró acariciando su mejilla. «Después de todo lo que ha pasado entre nosotros, ¿realmente crees que podría interesarme otro hombre?».
Elías la atrajo hacia él, abrazándola con una intensidad que la sorprendió. «Se me olvida que esto es real», confesó contra su cabello. «A veces pienso que vas a desaparecer, que todo esto es demasiado bueno para ser verdad». «No voy a desaparecer», prometió ella, alzando el rostro para mirarlo. «Pero necesitas confiar en mí». «Confío en ti», murmuró él. «Es en él en quien no confío». Violeta sonrió, encontrando tierna su honestidad. «Entonces, no tienes nada de qué preocuparte», susurró, sellando sus palabras con un beso que pretendía tranquilizarlo. Pero incluso mientras lo besaba, no pudo evitar una pequeña punzada de satisfacción al saber que Elías la consideraba lo suficientemente valiosa como para sentir celos. Después de años de sentirse invisible e insignificante, tener a dos hombres compitiendo por su atención era embriagador. Lo que no sabía era que esa pequeña semilla de vanidad femenina pronto se convertiría en algo mucho más complicado. Las obras comenzaron una semana después, y con ellas llegó un ritmo diferente a la encina real. El sonido de martillos y sierras eléctricas llenaba el aire desde temprano, mezclándose con las voces de los obreros y las instrucciones precisas de Rodrigo, quien había establecido su oficina temporal en una de las habitaciones del hotel. Violeta se encontró pasando más tiempo del necesario supervisando el progreso, fascinada por ver cómo sus bocetos cobraban vida. Rodrigo era un excelente profesor, explicándole cada decisión arquitectónica con paciencia y entusiasmo. Era inevitable que pasaran horas trabajando juntos, revisando planos y tomando decisiones sobre materiales. «Tu visión para este espacio es extraordinaria», le dijo Rodrigo una tarde, mientras examinaban muestras de azulejos artesanales. «Tienes un instinto natural para el diseño». «Gracias», respondió Violeta, consciente de cómo él se había acercado más de lo necesario, aunque creo que es más pasión que instinto. «La pasión es mucho más valiosa», murmuró Rodrigo, sus ojos fijos en los de ella. «La técnica se puede aprender, pero la pasión, esa es un regalo». Era en momentos como esos cuando Violeta se daba cuenta de lo peligrosamente encantador que podía ser Rodrigo. No era solo su apariencia física, sino la forma en que la hacía sentir inteligente, valorada, vista. Después de años de ser subestimada en su trabajo anterior, esa atención profesional era como un bálsamo para su autoestima herida. Elías observaba estas interacciones con una tensión creciente que intentaba ocultar sin mucho éxito. Sus apariciones en la zona de construcción se volvieron más frecuentes, siempre con alguna excusa plausible, pero Violeta podía sentir su mirada vigilante siguiendo cada movimiento de Rodrigo. La situación llegó a un punto crítico un jueves por la tarde. Violeta estaba en lo alto de una escalera, midiendo la altura para los estantes de la futura biblioteca de la cafetería, cuando perdió el equilibrio. Rodrigo, que estaba cerca, la atrapó en sus brazos, sosteniéndola contra su pecho mientras ella se aferraba a él, respirando agitadamente por el susto. «¿Estás bien?», preguntó él, sus rostros peligrosamente cerca. «Sí, gracias», murmuró ella, pero no se apartó inmediatamente, confundida por la intimidad del momento. Fue entonces cuando Elías apareció en la entrada, con una expresión que podría haber congelado el infierno. Su mirada fue del rostro sonrojado de Violeta a los brazos de Rodrigo que aún la sostenían, y algo peligroso se encendió en sus ojos. «¿Interrumpo algo?», preguntó con una voz deceptivamente tranquila. Rodrigo soltó a Violeta inmediatamente, pero la sonrisa que le dirigió a Elías tenía un matiz desafiante. «Solo evitaba que tu esposa se lastimara», dijo, «aunque debería tener más cuidado. Estas escaleras viejas pueden ser traicioneras». «Gracias por cuidar de ella», respondió Elías, acercándose para tomar la mano de Violeta, «pero yo puedo hacerme cargo a partir de ahora». La tensión entre los dos hombres era palpable, y Violeta se sintió incómoda siendo el centro de una competencia no declarada. «Solo fue un pequeño susto», intervino. «No hay necesidad de dramatizar». Pero Elías no la soltó, y cuando miró a Rodrigo, había algo primitivo en su expresión que hizo que algo se removiera peligrosamente en el estómago de Violeta. «Rodrigo, ¿podrías darnos un momento?», pidió Elías con falsa cortesía. «Necesito hablar con mi esposa».
Rodrigo asintió, pero antes de irse se acercó a Violeta. «Ten cuidado», le dijo tocando brevemente su brazo. «No queremos que nada le pase a la mujer más hermosa de Segovia». El comentario fue claramente provocativo y tuvo el efecto deseado. Elías se puso rígido y Violeta pudo sentir la ira irradiando de él en oleadas. Cuando se quedaron solos, el silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa a punto de romperse. «¿Qué fue eso?», preguntó finalmente Elías. «¿El qué?», respondió Violeta, aunque sabía perfectamente a qué se refería. «La forma en que te miraba, la forma en que te tocaba, la forma en que tú lo dejabas hacer». La acusación implícita la hirió más de lo que esperaba. «No lo estaba dejando hacer nada», protestó. «Me caí, él me ayudó. Eso es todo. Es todo». Elías se acercó a ella, sus ojos brillando peligrosamente. «¿Y las sonrisas? ¿Y las largas conversaciones sobre diseño y pasión? ¿Y la forma en que te iluminas cuando él te halaga?». Violeta se quedó sin palabras ante la precisión de sus observaciones. Era cierto que disfrutaba de la atención de Rodrigo, de sentirse valorada y admirada, pero eso no significaba que sintiera algo romántico por él. «¿Estás celoso?», preguntó intentando que su voz sonara ligera. «Terriblemente», admitió él sin vacilación, «y no me gusta la persona en la que me convierte». La honestidad brutal de su confesión la desarmó completamente. Se acercó a él, colocando las manos sobre su pecho. «No tienes razón para estar celoso», murmuró. «Rodrigo es atractivo y encantador, pero tú eres quien me quita el sueño. Tú eres quien hace que mi corazón se acelere. Tú eres a quien amo». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y ambos se quedaron inmóviles ante la confesión involuntaria. «¿Qué dijiste?», susurró Elías. Violeta sintió que sus mejillas se encendían, pero ya no podía retractarse. «Que te amo», repitió, su voz temblorosa. «Me enamoré de ti sin darme cuenta, sin poder evitarlo». Elías la miró como si acabara de darle el regalo más precioso del mundo. Sus manos se alzaron para acariciar su rostro con una ternura que la hizo temblar. «Violeta», murmuró su nombre como una oración. «Yo también». Pero antes de que pudiera terminar la frase, la voz de Mateo los interrumpió desde la entrada. «Papá, Violeta, viene un señor en un coche muy elegante, y Carmen dice que es del juzgado». Las palabras del niño los golpearon como agua fría. Se separaron bruscamente, recordando de repente que su pequeño mundo privado estaba a punto de ser invadido por la realidad legal que los había unido en primer lugar. «La audiencia», murmuró Elías palideciendo. «Deben venir a hacer la evaluación final». Violeta sintió que su estómago se contraía de miedo. Todo lo que habían construido, todo lo que habían descubierto el uno sobre el otro, estaba a punto de ser puesto a prueba. La señora Mendizábal era una mujer menuda de unos 50 años, con gafas de montura metálica y una libreta que manejaba como si fuera un arma. Su sonrisa era profesional, pero distante, mientras observaba cada rincón de la encina real con ojos críticos y experimentados. «Como saben, esta es la evaluación final antes de la audiencia», explicó instalándose en la sala principal. «Necesito verificar que el matrimonio es auténtico y que el entorno familiar es estable para los menores». Violeta sintió que sus manos temblaban ligeramente mientras servía el té que Carmen había preparado. Durante las últimas 2 horas habían transformado la casa en el escenario perfecto de la felicidad doméstica. Las fotos de la boda habían sido estratégicamente colocadas. Algunos objetos personales de Violeta habían migrado hacia espacios más visibles. Incluso habían intercambiado algunas prendas en el armario para simular mayor intimidad. Elías se sentó a su lado en el sofá, lo suficientemente cerca para que sus muslos se rozaran, pero Violeta podía sentir la tensión irradiando de él en oleadas. «¿Cuánto tiempo llevan casados?», preguntó la evaluadora, consultando sus notas. 3 semanas, respondió Elías. ¿Y se conocían desde antes? Nos conocimos cuando Violeta vino a ver la propiedad, explicó él. Fue amor a primera vista. Violeta casi se atragantó con el té ante la ironía de sus palabras, que ahora resultaban ser más ciertas de lo que ninguno había imaginado en ese momento. «Cuéntenme sobre su rutina diaria», continuó la señora Mendizábal.
Durante los siguientes 30 minutos, describieron una vida doméstica que era sorprendentemente auténtica. Violeta habló de las mañanas preparando el desayuno, mientras Elías se alistaba para el trabajo, de las tardes ayudando a los niños con las tareas, de las cenas familiares que se habían convertido en sus momentos favoritos del día. ¿Y duermen en la misma habitación?, preguntó la evaluadora con la naturalidad de quien hace esa pregunta cientos de veces. El silencio se extendió un segundo demasiado largo. Violeta sintió que sus mejillas se encendían, pero fue Elías quien respondió con voz firme. Por supuesto. Era mentira y ambos lo sabían, pero la señora Mendizábal simplemente anotó algo en su libreta y continuó. La entrevista con los niños fue la parte más peligrosa. Martín y Mateo entraron en la sala con esa mezcla de curiosidad y timidez que los caracterizaba, y Violeta contuvo la respiración mientras la evaluadora se dirigía a ellos con voz suave. ¿Les gusta vivir con Violeta?, preguntó. Sí, exclamaron ambos al unísono. ¿Por qué? Porque hace las mejores tortitas del mundo, dijo Mateo. Y porque cuenta historias geniales, añadió Martín. Y porque hace reír a papá otra vez. Violeta sintió que se le formaba un nudo en la garganta ante la inocente honestidad de los niños. ¿Ella y papá se llevan bien?, continuó la señora Mendizábal. Sí, respondió Martín. Se besan todo el tiempo y se miran con ojos de enamorados. La observación infantil arrancó una sonrisa genuina de la evaluadora, la primera desde su llegada. ¿Y están contentos de que sea parte de su familia? Sí, volvieron a exclamar, y esta vez fue Mateo quien añadió algo que hizo que el corazón de Violeta se detuviera. Queremos que sea nuestra mamá para siempre. Después de que los niños se fueran, la señora Mendizábal pasó una hora más examinando la casa, tomando fotografías y haciendo anotaciones. Revisó las habitaciones, incluyendo el dormitorio principal que habían preparado cuidadosamente con objetos personales de ambos. Fue al salir del baño compartido que las cosas se complicaron. La evaluadora se detuvo frente a las dos puertas que daban a habitaciones separadas, y Violeta pudo ver el momento exacto en que su mirada profesional captó la discrepancia. ¿Estas habitaciones están ocupadas?, preguntó. Una es mi oficina, improvisó Elías rápidamente. La otra es el vestidor de Violeta. La mujer asintió, pero Violeta notó que hacía una anotación especial en su libreta. La evaluación concluyó con una conversación privada con cada uno por separado. Cuando llegó el turno de Violeta, se encontró sola con la señora Mendizábal en la biblioteca, sintiendo como si estuviera bajo un microscopio. ¿Es feliz en este matrimonio, señora Saavedra?, preguntó directamente. La pregunta la pilló desprevenida por su sencillez y honestidad. Sí, respondió sin vacilación, dándose cuenta de que era completamente cierto. Muy feliz. Y se siente preparada para ser madre de dos niños que han sufrido una pérdida traumática. Me siento privilegiada de formar parte de sus vidas, respondió Violeta. Martín y Mateo son extraordinarios, y haré todo lo que esté en mi poder para darles el amor y la estabilidad que merecen. La evaluadora la observó durante un largo momento, como si pudiera leer la sinceridad en su rostro. Una última pregunta, dijo finalmente. Si este matrimonio no hubiera sido necesario para el tema legal, ¿cree que usted y el señor Saavedra habrían acabado juntos de todas formas? Violeta pensó en el momento en que vio a Elías por primera vez, en la atracción instantánea que había sentido, en la forma en que él la miraba como si pudiera ver directamente su alma. Sin lugar a dudas, respondió con convicción absoluta. Cuando la señora Mendizábal se fue, dejando tras ella la promesa de que tendrían los resultados antes de la audiencia, Elías y Violeta se quedaron solos en el recibidor, exhaustos por la tensión. ¿Crees que lo hicimos bien?, preguntó ella. Elías la rodeó con sus brazos atrayéndola contra su pecho. Creo que fuimos honestos, murmuró contra su cabello. Y espero que eso sea suficiente. Violeta se aferró a él, pensando en todo lo que estaba en juego. No solo la custodia de los niños, sino el futuro que había comenzado a imaginar para ellos cuatro. Un futuro que ahora deseaba desesperadamente que se hiciera realidad. La llamada llegó un viernes por la mañana, mientras Violeta preparaba el desayuno y Elías revisaba los periódicos locales.
El teléfono de él sonó con insistencia, y al ver el nombre en la pantalla, su expresión se ensombreció inmediatamente. «Es mi abogado», murmuró, contestando con voz tensa. «¿Sí?» Violeta observó cómo su rostro se transformaba durante la conversación, primero confusión, luego alarma, y finalmente una ira fría que la hizo estremecer. «Entiendo», dijo finalmente. «Nos vemos en tu oficina en 1 hora». Cuando colgó, se quedó inmóvil durante varios segundos, con la mirada perdida en algún punto más allá de las ventanas. «¿Qué pasa?», preguntó Violeta sintiendo que algo terrible se acercaba. «Los padres de Elena han contratado un investigador privado», dijo él, su voz cargada de una furia contenida. «Han estado rebuscando en tu pasado». Violeta sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Qué encontraron?». Elías la miró entonces, y en sus ojos había algo que no había visto antes. «Duda. Eso es lo que necesito saber de ti», dijo lentamente. «Antes de que vayamos a ver al abogado, antes de que me enfrente a lo que sea que han descubierto, necesito que me digas si hay algo en tu pasado que pueda usarse en nuestra contra». La pregunta flotó en el aire como una acusación. Violeta se sintió desnuda, vulnerable, como si todos sus miedos más profundos estuvieran a punto de materializarse. «¿Qué tipo de cosas?», susurró. «No lo sé». Elías se pasó las manos por el cabello, frustrado. El abogado solo dijo que tenían información que podría ser problemática. «Violeta, si hay algo, cualquier cosa que pueda afectar la custodia, necesito saberlo ahora». Violeta se sentó lentamente en una de las sillas de la cocina, sintiendo que sus piernas ya no podían sostenerla. Había esperado que su pasado permaneciera enterrado, que las decisiones que había tomado años atrás no volvieran a perseguirla. «Hay algo», admitió finalmente, su voz apenas un susurro. La expresión de Elías se endureció aún más. «¿Qué?». Violeta cerró los ojos, reuniendo valor para contar una historia que había intentado olvidar. «Cuando tenía 19 años, estaba en mi 2.º año de universidad. Becada, por supuesto, porque no tenía dinero para pagarlo. Conocí a un profesor, David Herrera. Era mayor, casado, carismático. Me hizo sentir especial, inteligente, valorada. Elías escuchaba en silencio, pero podía ver cómo se tensaban los músculos de su mandíbula. Tuvimos una relación durante casi 1 año. Continuó ella, obligándose a mantener los ojos abiertos. Yo creía que él iba a dejar a su esposa, que lo nuestro era real. Pero cuando ella se enteró y lo amenazó con el divorcio, él me culpó de todo. Dijo que yo lo había seducido, que era una estudiante problemática, que se había obsesionado con él. «¿Qué pasó?», preguntó Elías, aunque su voz había perdido toda calidez. «Perdí la beca. Me expulsaron de la universidad por conducta inapropiada. David conservó su trabajo, su matrimonio, su reputación. Yo tuve que empezar de nuevo en otra ciudad, en otra universidad, con un préstamo estudiantil que me llevó años pagar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Violeta podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el ruido distante de los obreros trabajando en la renovación, pero entre ellos solo había un vacío terrible. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Elías finalmente. «Porque sabía que me juzgarías», respondió ella, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Sabía que verías a una mujer que destruyó un matrimonio, que se acostó con un hombre casado, no a una niña ingenua que fue manipulada por alguien en una posición de poder». Elías se levantó bruscamente de la mesa, caminando hacia la ventana con pasos agitados. «¿Te das cuenta de lo que esto significa?», preguntó, dándole la espalda. «Los padres de Elena van a usar esto para pintar un cuadro de ti, como una mujer sin escrúpulos, alguien que destroza familias, que no puede ser un modelo moral para 2 niños pequeños». Cada palabra era como una puñalada. Violeta se levantó también, con las piernas temblorosas. «¿Es eso lo que piensas de mí?», preguntó, su voz quebrándose. «¿Que soy una mujer sin escrúpulos?». Elías se volvió hacia ella, y en su rostro había una expresión que la destrozó. «No sé qué pensar», admitió. «Creía conocerte, pero ahora, ¿qué más me has ocultado? ¿Qué otras sorpresas van a aparecer en esa investigación?». La acusación implícita fue la gota que derramó el vaso.
Violeta sintió que algo se rompía dentro de ella, algo que había estado sanando lentamente desde que llegó a la Encina Real. «Nada más», gritó. «No hay nada más. Solo el error de una chica de 19 años que se enamoró del hombre equivocado. Pero ¿sabes qué? Aparentemente, tengo la costumbre de hacer eso». Elías la miró como si lo hubiera abofeteado. «¿Qué se supone que significa eso?» «Significa que otra vez me enamoré de un hombre que no confía en mí», respondió ella, secándose las lágrimas con rabia. «Que otra vez creí que alguien podía amarme por quien soy, no juzgarme por mis errores pasados». «Violeta». «No», lo interrumpió ella, dirigiéndose hacia la puerta. «Ya escuché suficiente. Ve a ver a tu abogado. Enfrenta las consecuencias de haberte casado con alguien como yo. Pero no esperes que me quede aquí para que me sigas juzgando». «¿A dónde vas?», preguntó él, con un matiz de pánico en la voz. «A empacar», respondió ella sin volverse. Claramente, fue un error pensar que esto podría funcionar. Mientras subía las escaleras hacia su habitación, Violeta escuchó los pasos de Elías siguiéndola, pero no se detuvo. El daño estaba hecho. La confianza que habían construido tan cuidadosamente se había desmoronado en una sola conversación, y ella ya no tenía fuerzas para luchar por reconstruirla. Lo que no sabía era que en ese mismo momento 2 pequeños testigos habían escuchado toda la discusión desde la escalera y que su mundo aparentemente seguro estaba a punto de tambalearse una vez más. Violeta había llenado apenas la mitad de su maleta cuando escuchó los gritos desesperados de Carmen desde el piso inferior. Dejó caer la blusa que tenía en las manos y corrió hacia las escaleras, el corazón latiéndole con una premonición terrible. «Señor Elías, señora Violeta», gritaba la gobernanta desde el jardín. «Es Martín. No lo encuentro por ninguna parte». Violeta bajó los escalones de 2 en 2, encontrándose con Elías en el recibidor. Su rostro había perdido todo color y en sus ojos había un terror primitivo que la golpeó como un puñetazo. «¿Cuándo lo viste por última vez?», le preguntó a Carmen, que temblaba visiblemente. «Hace 1 hora. Los niños estaban jugando en el jardín mientras yo preparaba el almuerzo. Cuando fui a llamarlos, solo estaba Mateo. Mateo apareció corriendo desde la cocina, con lágrimas rodando por sus mejillas. Martín se fue», sollozó lanzándose hacia Violeta. «Dijo que Violeta se iba a ir para siempre, como mamá Elena, y que tenía que encontrarla para pedirle que se quedara». Las palabras del niño golpearon a Violeta como una avalancha. Se arrodilló para tomar a Mateo en sus brazos, sintiendo que su propio corazón se hacía pedazos. «¿Hacia dónde fue?», preguntó, intentando mantener la voz calmada. «No sé», gimió Mateo. «Solo dijo que iba a buscarte, pero tú no te habías ido todavía, así que no entiendo». Elías ya estaba marcando números en su teléfono, organizando una búsqueda sistemática. Llamó a la Guardia Civil, a los vecinos más cercanos, a todos los empleados de sus obras que conocían a los niños. «Voy a revisar el bosque que está detrás de la propiedad», anunció, tomando una linterna aunque todavía había luz del día. «Carmen, quédate con Mateo». «¿Violeta?». Se detuvo, mirándola con una expresión compleja donde se mezclaban la desesperación, el arrepentimiento y algo más profundo. «Ven conmigo», dijo simplemente. «Él te busca a ti». Durante las siguientes 2 horas, recorrieron cada sendero, cada claro, cada rincón del bosque que se extendía detrás de la Encina Real. Gritaron el nombre de Martín hasta quedarse roncos. Siguieron huellas falsas que resultaban ser de ciervos o conejos, y se adentraron en la maleza hasta que las ramas les arañaron los brazos y la ropa. Violeta nunca había sentido un miedo tan visceral. La imagen de Martín perdido, asustado, posiblemente herido, la perseguía con cada paso que daban. Y lo peor era la terrible certeza de que su discusión con Elías había sido la causa de todo. «Es culpa mía», murmuró mientras trepaban por una ladera rocosa. «Si no hubiera reaccionado así, si no hubiera amenazado con irme». «No». Elías se detuvo bruscamente, tomándola del brazo. «Es culpa mía. Nunca debí dudarte. Nunca debí hacerte sentir que no eras suficiente». Sus ojos se encontraron, y en ellos Violeta vio el mismo terror que sentía ella, pero también algo más. Amor. Amor real, desesperado,
que no necesitaba palabras para expresarse. «Lo encontraremos», prometió él, acariciando brevemente su mejilla. «Y cuando lo hagamos, vas a quedarte. Los tres necesitamos que te quedes». Fue entonces cuando escucharon el llanto débil pero inconfundible de un niño. Se dirigieron hacia el sonido corriendo, sin importarles las piedras sueltas o las ramas que se interponían en su camino. Encontraron a Martín acurrucado contra un tronco caído, en un pequeño claro rodeado de zarzas. Estaba temblando de frío y miedo, con las mejillas surcadas de lágrimas y un pequeño corte en la frente. «¡Papá! ¡Violeta!», gritó al verlos, extendiendo los brazos hacia ellos. Violeta llegó primero, tomándolo en sus brazos y apretándolo contra su pecho, como si nunca fuera a soltarlo. El niño se aferró a ella con una desesperación que la hizo llorar. «Pensé que te ibas a ir», sollozó contra su cuello. «Como mamá, Elena. Pensé que no ibas a volver». «Nunca», susurró Violeta besando su cabello. «Nunca te voy a dejar, mi amor. Te lo prometo». Elías se acercó, envolviendo a ambos en sus brazos, y por un momento fueron simplemente una familia que se había reencontrado después de enfrentar su peor pesadilla. «¿Me prometes que no te vas?», preguntó Martín, mirando a Violeta con ojos todavía brillantes de lágrimas. «Te lo prometo», repitió ella, y esta vez sabía que no había poder en la tierra que pudiera hacerla romper esa promesa. El camino de regreso a la mansión se hizo en silencio, con Martín dormido en los brazos de Elías y Violeta caminando a su lado. Pero algo fundamental había cambiado entre ellos. El miedo de perder al niño había puesto todo en perspectiva, había mostrado lo que realmente importaba. Cuando llegaron a la casa y entregaron a Martín a los cuidados de Carmen y un médico que Elías había llamado, finalmente se quedaron solos en la sala, exhaustos física y emocionalmente. «No me voy a ir», dijo Violeta antes de que él pudiera hablar. «Pase lo que pase con la custodia, pase lo que pase con la investigación, no me voy a ir. Estos niños me necesitan y yo los necesito a ellos». «¿Y yo?», preguntó Elías, su voz vulnerable. «¿Me necesitas a mí también?». Violeta se acercó a él tomando su rostro entre sus manos. «Te amo», dijo simplemente. «A pesar de tus dudas, a pesar de mis errores, a pesar de todo lo que pueda venir, te amo, y vamos a enfrentar esto juntos». Cuando él la besó, fue con una intensidad que hablaba de miedo superado, de amor confirmado, de una decisión irrevocable de luchar por lo que habían construido juntos. Esa noche, después de que los gemelos se durmieran profundamente en sus camas, Martín recuperándose del susto, con una simple curita en la frente, Elías y Violeta se encontraron en la biblioteca. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre los rostros de ambos mientras procesaban los eventos del día. «Tengo que contarte algo», dijo Elías de repente, rompiendo el silencio contemplativo que los había envuelto. «Sobre Elena, sobre nuestro matrimonio». Violeta se tensó ligeramente en el sofá. Durante todo su tiempo en la Encina Real, él había evitado cuidadosamente hablar de su difunta esposa, y ella había respetado ese silencio. «No tienes que...». «Sí, tengo que hacerlo», la interrumpió él, girándose para enfrentarla completamente. «Especialmente después de cómo reaccioné esta mañana. Mereces saber la verdad». Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la oscuridad del jardín donde horas antes habían temido haber perdido a Martín para siempre. «Elena y yo nos casamos por las razones correctas», comenzó, su voz cargada de una melancolía que Violeta no había escuchado antes. «Nos conocíamos desde la universidad, nuestras familias se llevaban bien, teníamos objetivos similares en la vida. Era lógico, sensato». Violeta esperó, sintiendo que se adentraba en territorio sagrado. «Pero nunca la amé de la forma en que debería haber amado a mi esposa», confesó volviéndose hacia ella con ojos llenos de dolor. «La quería, la respetaba, era mi compañera, pero no había pasión, no había esa conexión que te quita el aliento, que te hace sentir como si el mundo entero hubiera cambiado». Las palabras resonaron en el silencio, cargadas de una honestidad brutal. «Cuando se enfermó», continuó él regresando al sofá pero manteniéndose en el extremo opuesto,
Me di cuenta de lo que había perdido. No solo a ella, sino la oportunidad de experimentar el amor verdadero. Me prometí que si alguna vez tenía otra oportunidad, no la desperdiciaría siendo cobarde o práctico. Violeta sintió que su respiración se entrecortaba. «Elías». «Y entonces llegaste tú», murmuró él, mirándola con una intensidad que la hizo temblar. «Con tu sonrisa nerviosa y tus ojos brillantes, hablando de sueños y proyectos, con tanta pasión que me quitaste el aliento desde el primer momento. Y por primera vez en mi vida entendí lo que significaba enamorarse realmente». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Violeta, pero estas no eran lágrimas de tristeza. «Cuando te pedí que te casaras conmigo», continuó él, acercándose lentamente, «me dije que era solo por conveniencia, por los niños. Pero la verdad es que ya estaba perdidamente enamorado de ti. Ya no podía imaginar mi vida sin ti en ella». «¿Por qué no me lo dijiste?», susurró ella. «Porque tenía miedo», admitió él. «Miedo de que fuera demasiado pronto, demasiado intenso. Miedo de que si te das cuenta de lo mucho que te necesito, te asustaras y huyeras». Violeta se acercó a él, tomando sus manos entre las suyas. «Yo también estaba asustada», confesó. «Cuando me enamoré de ti, fue como caer por un precipicio sin red de seguridad. Todo era demasiado rápido, demasiado intenso, demasiado perfecto para ser real». Elías acarició su rostro con una ternura que la hizo estremecer. «Esta mañana, cuando te juzgué por tu pasado, fue porque mi propio miedo me dominó», dijo. «Miedo de perderte, miedo de que no fueras real, miedo de que algo destruyera lo que habíamos construido. Tu pasado no me importa», murmuró ella. «Lo que importa es la mujer que eres ahora, la que ama a mis hijos como si fueran suyos, la que transformó esta casa en un hogar real». Violeta sintió que su corazón se expandía, hasta casi doler. «Te amo», susurró. «No importa lo que diga esa investigación. No importa lo que piensen los padres de Elena. Te amo de una forma que nunca creí posible». «Y yo te amo», respondió él, inclinándose para besarla con una ternura que la hizo temblar. «Te amo de una forma que me asusta y me emociona a la vez». El beso se profundizó, cargándose de toda la pasión y el amor que habían estado conteniendo. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente. «Violeta», murmuró él contra sus labios, «¿te quedarás? Sin importar lo que pase con la custodia, sin importar lo que venga después». «Para siempre», prometió ella, sellando sus palabras con otro beso que sabía a promesas y nuevos comienzos. Esa noche, por primera vez desde su llegada a la Encina Real, Violeta no durmió sola. Acurrucada contra el pecho de Elías, escuchando el ritmo constante de su corazón, supo que había encontrado finalmente lo que había estado buscando toda su vida sin saberlo: un hogar, una familia, un amor que la completaba. Y cuando Elías murmuró su nombre en sueños, abrazándola más fuerte, como si quisiera asegurarse de que no era solo un sueño, Violeta sonrió en la oscuridad, sabiendo que habían superado la prueba más difícil que la vida les podía poner: aprender a confiar en el amor cuando aparece disfrazado de conveniencia y reconocer que a veces los milagros llegan cuando menos los esperamos. El juzgado de Segovia nunca había parecido tan imponente como esa mañana de noviembre. Violeta caminaba del brazo de Elías por los pasillos de mármol, consciente de cada eco de sus tacones, de cada mirada curiosa de los empleados judiciales. Llevaba un traje azul marino elegante pero discreto, y su cabello recogido en un moño que le daba un aire de seriedad profesional. Los padres de Elena ya estaban allí cuando llegaron a la sala de audiencias. Don Carlos y doña Mercedes Vega eran exactamente como Violeta se los había imaginado: distinguidos, impecablemente vestidos, con esa aura de dinero y poder que solo da la aristocracia de abolengo. La mirada que le dirigieron fue evaluativa y fría. «Señor y señora Saavedra», lo saludó el abogado de Elías, un hombre mayor llamado Fernando Ruiz. La evaluación domiciliaria resultó muy favorable. La señora Mendizábal destacó especialmente la naturalidad de la relación entre Violeta y los niños. Pero cuando el abogado de los Vega presentó su carpeta de evidencias, el ambiente cambió dramáticamente.
Durante una hora interminable expusieron cada detalle del pasado de Violeta, la relación con el profesor, la expulsión universitaria, incluso su procedencia humilde y su paso por instituciones de menores. Su señoría, argumentó el licenciado Castro, representante de los Vega. Esta mujer tiene un historial de relaciones inapropiadas con hombres casados. ¿Cómo podemos confiar en que proporcionará un modelo moral adecuado para dos niños en desarrollo? Violeta sintió que cada palabra era una bofetada pública. Bajo la mesa, la mano de Elías encontró la suya, apretándola con fuerza tranquilizadora. Cuando llegó el turno de su defensa, Fernando Ruiz se levantó con la dignidad de sus 40 años de carrera. Su señoría, lo que hemos escuchado hoy son los errores de una joven de 19 años que fue víctima de un abuso de poder. Pero miremos los hechos actuales. En apenas 2 meses, la señora Saavedra ha transformado una casa en un hogar. Los niños muestran signos evidentes de estabilidad emocional que no habían tenido desde la muerte de su madre. Presentó las declaraciones de Carmen, del médico de los niños, incluso de Rodrigo, quien había testificado sobre la dedicación de Violeta al proyecto familiar. Pero fue cuando llamaron a los propios gemelos que la sala se transformó. Martín y Mateo entraron tomados de la mano, vestidos con sus mejores trajes, pero manteniendo esa naturalidad infantil que no se puede fingir. El juez, un hombre mayor de expresión bondadosa, se dirigió a ellos con voz suave. ¿Pueden decirme cómo se sienten viviendo con Violeta? Felices, respondió Mateo sin vacilación, más felices que antes. ¿Y por qué? Porque Violeta nos quiere de verdad, explicó Martín con la sabiduría directa de los niños. No como una obligación, sino porque quiere estar con nosotros. ¿Les gustaría seguir viviendo con ella? Ambos niños asintieron vigorosamente. ¿Para siempre?, añadió Mateo, porque ya hemos tenido suficientes cambios. La honestidad cruda de las palabras resonó en la sala. Violeta vio cómo la expresión del juez se suavizaba y cómo incluso los abuelos parecían conmovidos. Fue entonces cuando Martín hizo algo completamente inesperado. Se acercó al estrado y miró directamente a sus abuelos. «Abuelitos», dijo con voz clara, «sé que extrañan a mamá Elena. Nosotros también. Pero Violeta no está tratando de reemplazarla. Está tratando de ayudarnos a ser felices otra vez». Doña Mercedes se llevó un pañuelo a los ojos y don Carlos carraspeó ruidosamente. El juez deliberó apenas 20 minutos. Cuando regresó, su expresión era serena, pero decidida. Después de revisar toda la evidencia presentada y observar la interacción de los menores con ambas partes, este tribunal determina que los niños Martín y Mateo Saavedra permanecerán bajo la custodia plena de su padre, Elías Saavedra, y su esposa, Violeta Saavedra, quien será reconocida legalmente como madre adoptiva. El alivio que sintió Violeta fue tan intenso que tuvo que aferrarse al brazo de Elías para no desplomarse. Los gemelos corrieron hacia ellos, y por un momento la solemnidad del juzgado se vio interrumpida por abrazos y lágrimas de felicidad. Pero la mayor sorpresa llegó cuando se dirigían hacia la salida. Don Carlos se acercó a ellos, con doña Mercedes a su lado. «Señora Saavedra», dijo formalmente, «nos hemos equivocado. Los niños son claramente felices con usted. Esperamos que nos permita seguir siendo parte de sus vidas». Violeta miró a Elías, quien asintió casi imperceptiblemente. «Por supuesto», respondió con sinceridad, «los niños necesitan a toda su familia». Mientras salían del juzgado bajo el sol otoñal de Segovia, con los gemelos corriendo delante de ellos y el futuro finalmente asegurado, Violeta se dio cuenta de que su historia había llegado al final que nunca se había atrevido a soñar. Pero en realidad, pensó tomando la mano de Elías, esto no era un final, era el verdadero comienzo. Un año después, la cafetería El Rincón de Violeta había abierto sus puertas en primavera y desde entonces se había convertido en el corazón social de los alrededores de Segovia. Los fines de semana, las mesas de madera rústica se llenaban de familias que venían a disfrutar de los productos artesanales, las infusiones de hierbas del jardín y la atmósfera cálida que Violeta había logrado crear. Esa mañana de octubre, exactamente un año después de la audiencia,
Violeta se movía entre las mesas con una gracia natural, atendiendo a los clientes con esa sonrisa genuina que había hecho del lugar algo especial. Llevaba un delantal de lino color crema sobre un vestido verde esmeralda que realzaba sus ojos, y su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros. «Mamá Violeta, ¿puedes ayudarme con la tarea de matemáticas?», preguntó Mateo apareciendo a su lado con un cuaderno lleno de sumas y restas. El corazón de Violeta se saltó un latido, como siempre que los niños la llamaban así. Había empezado espontáneamente meses atrás, y ahora era tan natural como respirar. «Claro, mi amor», respondió acariciando su cabello. «Pero primero ayúdame a llevar estos pasteles a la mesa 5. Martín apareció corriendo desde la cocina, donde había estado ayudando a Carmen con la preparación de los escones. «Papá está aquí», anunció emocionado. «Y trae flores otra vez». Violeta miró hacia la entrada y sintió esa familiar mariposa en el estómago al ver a Elías. Llegaba directamente de una reunión de trabajo, elegante en su traje gris, pero llevaba un ramo de rosas rojas que había cortado del jardín que ella había restaurado. «¿Para qué ocasión son las flores esta vez?», preguntó ella cuando él se acercó, robándole un beso suave que hizo que varios clientes sonrieran con complicidad. «¿Necesito una ocasión para traerle flores a mi esposa?», respondió él, pero había algo en sus ojos que sugería que sí había una razón especial. Los gemelos intercambiaron miradas cómplices y Violeta se dio cuenta de que algo se tramaba. «¿Qué están planeando ustedes tres?», preguntó con suspicacia fingida. «Nada», dijeron los niños al unísono, pero sus sonrisas traviesas los delataban. Esa tarde, después de cerrar la cafetería, Elías insistió en llevarla a caminar por el viñedo que ahora había sido restaurado. Las vides crecían ordenadamente en las terrazas, prometiendo una primera cosecha para el año siguiente. Era el lugar donde se habían besado por primera vez, donde habían admitido por primera vez lo que sentían el uno por el otro. «¿Recuerdas la primera vez que viniste aquí?», preguntó él mientras caminaban entre las hileras de vides. «Como si fuera ayer», respondió ella, apoyándose en su brazo. «Estaba tan asustada de todo lo que sentía por ti. Y yo estaba aterrorizado de enamorarme de nuevo», admitió él deteniéndose en el mismo lugar donde habían establecido sus reglas meses atrás. «Nunca pensé que sería posible ser tan feliz». Violeta se volvió hacia él, sorprendida por la solemnidad en su voz. «Elías, ¿qué pasa?». En lugar de responder, él se arrodilló lentamente, sacando del bolsillo una pequeña caja de terciopelo azul. Violeta se llevó las manos a la boca, sintiendo que las lágrimas comenzaban a agolparse en sus ojos. «Violeta Saavedra», dijo él, abriendo la caja para revelar un anillo de diamante rodeado de pequeños rubíes. «Hace un año te pedí que te casaras conmigo por todas las razones equivocadas. Hoy quiero pedírtelo por la única razón que importa». «Elías», susurró ella temblando, «¿te casarías conmigo otra vez? ¿Por amor? ¿Para que el mundo entero sepa que no eres solo la madre de mis hijos, sino el amor de mi vida?» Antes de que ella pudiera responder, los gemelos aparecieron corriendo desde detrás de los árboles gritando, «¡Di que sí, di que sí!». Violeta se echó a reír entre lágrimas, extendiendo la mano para que Elías deslizara el anillo que había pertenecido a su bisabuela en su dedo. «Sí», susurró, «1000 veces sí». Los siguientes minutos fueron un torbellino de besos, abrazos y risas. Los niños los rodearon como cachorros excitados, y Carmen apareció desde la casa con una botella de champán y copas para todos, zumo para los pequeños. «Hay algo más», dijo Violeta cuando finalmente se calmaron un poco. «Algo que tengo que decirles». La familia se quedó en silencio, esperando. «Van a ser hermanos mayores», anunció con una sonrisa radiante. El silencio duró apenas un segundo antes de que Elías la levantara en brazos, girándola mientras la besaba con una felicidad tan intensa que parecía irreal. «¿Un bebé?», gritaron los gemelos. «¿Un bebé de verdad?». «De verdad», confirmó Violeta, y se encontró en el centro de un abrazo grupal que la hizo sentir más amada de lo que jamás había imaginado posible. 3 meses después, en la pequeña iglesia de Segovia, Violeta caminó hacia el altar vestida de blanco, pero esta vez no era una farsa. Esta vez, cuando intercambiaron votos que hablaban de amor eterno,
Aventuras compartidas y promesas de cuidarse mutuamente en la enfermedad y la salud, cada palabra era completamente sincera. Los gemelos actuaron como pajes, orgullosos de su papel en reunir a sus padres, y cuando el sacerdote pronunció las palabras «pueden besarse», la iglesia entera estalló en aplausos. Esa noche, mientras bailaban su primera canción como esposos reales en el jardín de la Encina Real, bajo las estrellas que habían sido testigos de su historia desde el principio, Violeta pensó en lo extraños que eran los caminos del destino. «¿En qué piensas?», murmuró Elías contra su oído. «En que vine aquí buscando un hotel que comprar», respondió ella, «y encontré una familia que amar. Y yo busqué una esposa de conveniencia», añadió él, «y encontré el amor de mi vida». Mientras seguían bailando, con los gemelos corriendo alrededor de ellos y el futuro extendiéndose ante ellos lleno de promesas, Violeta supo que su historia había encontrado el final perfecto, o mejor dicho, el comienzo perfecto para el resto de sus vidas. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos, podemos reescribir nuestras propias historias.